Dios les bendiga a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo desde Managua, Nicaragua, el Tabernáculo La Palabra Viva. Dios les bendiga a todos. Soy el hermano Ramón González, predicador, misionero. En esta hora queremos hablar acerca de la responsabilidad del hombre ante Dios y su familia, ante Dios y su esposa, porque Dios nos da una responsabilidad y tenemos que reconocer esa responsabilidad ante Dios. Dios hizo responsable a Adán por Eva. Cuando Eva había desobedecido, Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú y qué es lo que has hecho? Él vino para verdaderamente encontrar a Adán y pedirle que confesara qué había hecho. Por eso dice que Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Pero vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis. Y les pido en el nombre de Jesucristo que a este video lo escuchen con mucho amor, le den like, se inscriban, porque con mucho amor quiero decirles esto. No quiero que nadie se ofenda. El motivo de leer esta palabra es para tratar de poner un granito de arena en el corazón de la esposa, en el corazón del esposo, y que el matrimonio asumamos nuestra responsabilidad. Aquí en el libro, voy a comenzar leyendo aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 28. Capítulo 1 de Génesis y verso 28 dice: y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor se los entregó al hombre, por eso le digo señoread, sobre verdaderamente todos los animales, suyugadla, las aves, los cielos, las bestias, sobre todo eso tenía que señorear Adán. Señorear es mandar, sujetar, gobernar ante ellos, ¿verdad? Todo eso Dios verdaderamente le dio esa responsabilidad a Adán, que señoreara, que mandara, que cuidara verdaderamente a toda esta creación. O sea que el hombre hasta el día de hoy tiene una responsabilidad que por lo que se ve no lo ha hecho bien, ¿verdad? Pero Dios nos hace responsables. Entonces miramos aquí que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y suyugadla, ¿verdad? Suyugadla, mandadla, sujetar y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Ahora vamos a leer aquí el capítulo de Génesis, siempre capítulo 2 y verso 15. Capítulo 2 de Génesis y verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, para que lo guardase, para que lo guardara, o sea, para que lo cuidara, lo tuviera siempre en orden, a como Dios lo había creado, como Dios lo había hecho. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces allí también Dios le dio una responsabilidad. Una responsabilidad de donde él tenía que asumir esa responsabilidad, que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir. Entonces tomar la responsabilidad que tenía que tomar
de ese árbol de la vida. Dijo Jehová Dios, ¿verdad? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era una responsabilidad que tenía que tomar. Asumir ese mensaje que Dios le dio a Adán. Pero luego vamos a ver qué sucede, porque dice que Dios lo puso en el jardín del Edén, ver el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, para que trabajara. Dios le gusta que el hombre tome su responsabilidad de su trabajo, el fruto de su trabajo. Es una forma como Dios bendice al hombre para él y para su familia. Pero ahora vamos a leer aquí en Génesis, siempre en el capítulo 3. Y ahora vamos a leer en el verso 9. Capítulo 3 es donde se relata de la caída del hombre, de la caída de Adán y Eva. Adán, ¿verdad? Escuchó, dice, la voz de su mujer y de esa forma desobedeció a Dios. Escuchando la voz de su mujer. La mujer lo desvió con eso, pero leámoslo mejor. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová, el verso 8 del capítulo 3, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El hombre nunca le había tenido miedo a Dios. Adán siempre había estado con Dios. Adán siempre había estado en la presencia de Dios, pero ahora apenas había pasado este suceso, dice que escuchó la voz y tuvo miedo. Jehová Dios, el verso 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora vemos que Jehová Dios le dice, ¿dónde estás? Estaba en el estado caído. Dios no lo había dejado ahí en el estado caído. Dios lo había dejado en esa dimensión donde no había enfermedad, donde no había miedo, no había vergüenza. Pero luego, ahora, Adán y Eva tenían vergüenza, tenían miedo. Este es producto del pecado, la vergüenza y el miedo. Luego vemos, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Él había recibido una enseñanza falsa, y ese era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa doctrina falsa que el hombre verdaderamente había tomado con su mujer. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ese árbol era un conocimiento del pecado. Verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Esa fue la caída. Verso 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí surgieron dos generaciones. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Aquí Dios lo hizo responsable de su familia, de su esposa al hombre.
¿verdad? Lo hizo responsable. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es que el hombre ahora vive fatigado por el trabajo, por el alimento, porque esta fue la forma y la condición en que dejó al hombre Dios después de la caída. Verso 17, al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en esa es la condición que vive ahora el hombre. Hay que trabajar con mucho esfuerzo, con fatiga, para el alimento. Esa es una forma de tomar una responsabilidad. O sea, el trabajar es una responsabilidad en la que Dios dejó al hombre. Y por eso es que el trabajar es obedecer el mandamiento divino. Dios lo hizo responsable de eso. Adán, fíjese usted que Eva es la que había desobedecido, pero el Señor le dijo: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Sí, oíste la voz de tu mujer. El hombre tiene que oír la voz de Dios para guiar a su familia, guiar a su esposa y llevar a toda su familia a una bendición de Dios. Porque si el hombre no toma esta responsabilidad, entonces echa a perder su familia. Si el hombre no toma esta decisión de tomar la responsabilidad con Dios, que Él es la cabeza, que Él es el varón al que Dios lo hizo responsable, allá en la caída Él lo vino a buscar para pedirle cuenta qué es lo que había pasado. Y vemos que siempre Dios hace responsable al hombre por su familia. Vamos a leer un poco aquí en el libro de Números y vamos a leer en el capítulo 25 de Números. Vamos a leer el capítulo 25 de Números. Gloria al Señor Jesús. Y el verso 4. 25 verso 4, mire lo que dice. Gloria al Señor Jesús. El libro de Números. Gloria al Señor. En el capítulo 25 es donde se encuentra el relato cuando el pueblo de Israel subió a adorar a Baal. Gloria al Señor. Número 25. Lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces lo leo. Número 25. En número 25, verso 4, dice la letra: Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Aquí nos enseña que estos príncipes eran los jefes de las familias, pero el pueblo se había desbordado en una adoración falsa. Allá vimos que Adán se había desbordado con Eva, pero aquí vemos que la familia de estos príncipes habían subido a
las fiestas de la idolatría que celebraban este pueblo, ¿verdad?, de adorar a Baal. Y ninguno de ellos estaba interesado en enseñarle a su familia que eso no era lo que Dios quería. Y como no asumieron esta responsabilidad, entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: ahórcalo a todos los príncipes y dile a los jueces que los maten, porque descuidaron la familia, no tomaron la responsabilidad de la familia, echaron a perder la familia, y los jóvenes y las jóvenes se corrompieron adorando a Baal. Y de esa forma murió mucha gente. Pero ¿quién eran los culpables? Los príncipes. Por eso dijo: mátenlos a ellos y ahórcanlos, porque no habían asumido la responsabilidad como verdaderos varones de conservar a su familia, a sus esposas, a sus hijos, en una adoración verdadera, en una fe verdadera. Por eso es que el varón tiene que tomar esa responsabilidad, porque Dios hace responsable al hombre. Dios hace responsable al hombre. Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, Primera de Samuel, y nos damos cuenta que aquí había otro varón, se llamaba Elí, era un sacerdote. Pero también él se perdió y su familia por no tomar como varón esta responsabilidad, o como sacerdote, como predicador, como enseñador de los mandamientos de Dios, y Dios lo desapareció, porque lo deshonró a Dios por permitir a su familia, a sus hijos, que ellos hicieran lo que ellos quisieran. Y él no los amonestó, él no los disciplinó, él no los enseñó. Y toda esta familia se perdió. Miremos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 17. Dice: era pues grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces ahí está el problema. Y ese es el problema hasta el día de hoy. Por eso hay tantos jóvenes en pandilla, tantos jóvenes delincuentes, porque los padres, y principalmente el padre, no ha tomado la responsabilidad de instruir a sus hijos con esta palabra del Señor. Pero entonces continuamos leyendo y vemos que era grande la maldad. Ahora vamos a leer siempre en el capítulo 2, pero en el verso 29. Dice: ¿por qué? Dice el Señor Jehová, ¿verdad?, como una pregunta en un interrogante: ¿por qué habéis ahollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordado de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que no, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces ahí vemos que el Señor Jehová le está reclamando al sacerdote Elí. ¿Por qué? Por sus hijos, su familia, que no se había parado como un verdadero varón de Dios instruyendo a su familia, porque esta es la responsabilidad del padre. Y veamos lo que sigue diciendo en el capítulo 3, siempre de este relato de esta familia, la familia de Elí. En el capítulo 3 y en el verso 13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa por siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, no los ha amonestado, no los ha corregido, no los ha disciplinado.
Hoy en día a estos tipos de padres se les llama padres medusa. Medusa es un animalito que no tiene espinazo para pararse. Pero en Dios no se sientan ofendidos, que no los deseo ofender, sino que seamos responsables como padres para tener una buena familia para Dios, hijos obedientes, hijas obedientes y una descendencia sagrada para el Señor, que eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Vamos a ver otro relato en el libro de Josué, otro hombre que arruinó su familia, y este fue Acán. Acán, ¿verdad? En el pueblo de Israel, cuando iban en esa peregrinación, Dios les dijo a todos a través del profeta Moisés: cuando pasen por las naciones, no codicien lo que ellos tienen, ni tomen nada del anatema. Pero siempre hay alguien que se desborda y contamina toda la familia. Por eso muchas iglesias no se puede a veces manifestar el poder divino, porque hay uno ahí que está estorbando la fe. Mire aquí, dice el verso 6 del capítulo 7 de Josué: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Esos ancianos que se paran porque se cumplan los mandamientos del Señor, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y mire lo que le dice el Señor Jehová a Josué en el verso 11 del capítulo 7. Y le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, hasta han hurtado, han metido, aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyere el anatema. ¿Y qué le dijo el Señor Jehová a Josué? Todo Israel ha pecado, y solo era un hombre que había pecado, pero ese hombre había contaminado toda la congregación, trayendo anatema, trayendo maldición. Y por eso es que el hombre de Dios, el esposo de Dios cristiano, tiene que saber tomar decisiones delante de Dios, porque una mala decisión echa a perder toditita su familia, como vemos que Acán echó a perder todita su familia. Y miren lo que sigue, capítulo 7, verso 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Acera, el dinero y el manto y el ligote de oro. Eso es lo que él había tomado, y eso lo convirtió en un anatema. Miren lo que tomaron. Tomaron sus hijos, sus hijas y sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron después de haberlos apedreado. Y entonces dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día, hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira. Entonces vemos que dice que tomaron a todos sus hijos, a todas sus hijas y todo cuanto tenía, toda su tienda, o sea, toda su casa, toda su familia. Le pegaron fuego y los
mataron a pedrada. ¿Quién fue el causante? El hombre, el padre de familia. Porque él había tomado eso, ese lingote de oro, ese manto, y eso lo convirtió en un anatema, porque él ya sabía que eso no se podía. Y eso es lo que sucede cuando nosotros ya sabemos lo que no se debe de hacer y se hace, se convierte en un anatema, y ese anatema, esa maldición, también todo el entorno que está en él se contamina. Y miramos que por eso el pueblo de Israel no podía ganar las batallas. Y muchas veces en las iglesias por eso no se cumplen las promesas, porque siempre hay alguien que está ahí bajo el anatema. Pero también han habido hombres que se han parado por su familia, que se han parado por toda su familia y con mucha fe pueden decir ellos: yo y mi familia le sirvo a Jehová. Vamos a leer aquí en el libro siempre de Josué, y vamos a leer en el capítulo 24 esta declaración tan hermosa que hace Josué, ese varón de Dios. Capítulo 24 de Josué, verso 14, dice: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad, porque a ti le servía a él y toda su familia. Este era un varón que había instruido bien a toda su familia. Y entonces miremos lo que dice: ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y serví a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pregunto en esta reflexión: ¿usted como padre de familia ha instruido a su familia a adorar a Jehová Dios? ¿Puede decir con toda fe y con toda seguridad: yo y mi casa serviremos a Jehová? Eso lo dicen los varones que han trabajado con sus esposas, instruyéndolas, porque allá en 1 Corintios 14:34 dice que si la esposa quiere aprender algo, que le pregunte a su marido. Esa es la responsabilidad del varón, instruir a su esposa y a toda su familia. Y por eso miramos que aquí Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces vemos que este padre de familia, esos padres de familia, así como Josué, son los que Dios ama, porque están trabajando para el reino de Dios, instruyendo a toda su familia. Ahora vamos a leer aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 y en el verso 7, Noé, un varón de Dios justo, que también aquí, cuando el apóstol Pablo escribe este libro de Hebreos, aunque muchos dicen que no lo escribió, pero vemos que aquí se relata que Noé por la fe salvó a toda su casa. Este término se refiere a toda su familia. Y mire lo que dice por la fe, el verso 7 del capítulo 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí vemos que este otro varón salvó a su familia por la fe, pero él se puso a trabajar conforme a la voluntad de Dios con toda su familia, y entonces Dios le dio la salvación. Y por eso es que Dios no está de acuerdo con esas actitudes de varones que físicamente tienen cuerpos de varones, pero sus modelos, sus actitudes no son de un verdadero varón. Vamos a leer aquí en el libro de 1 Corintios 6:9, y mire lo que dice:
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso no entra en el reino de los cielos. Dice, los afeminados. ¿Qué cosa es un afeminado? Un afeminado es uno que no se echa con varón, pero le gusta que lo mande la esposa, le gusta que la esposa sea la que mande toda la familia, que la esposa trabaje, que la esposa... Y él, solo con esos moditos de mujer, porque ese es el afeminado. Aquel que tiene esos moditos, esa actitud de mujer, no se presenta como un verdadero hombre, hasta en su carácter es fluctuante, no es firme, no toma decisiones por su familia para ir por el buen camino, no toma decisiones para instruir a sus hijos que hagan un buen matrimonio, que se empapen en la fe, haciendo lo que se llama el altar familiar. Ahora, ¿quién es la cabeza de la familia? Bueno, vamos a leer aquí en el libro de Efesios, a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. ¿Quién es la cabeza del hogar, de la familia, del esposo? Y vamos a leer aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 5 y verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Se fija que el marido es el que es la cabeza de la mujer, es el cabeza de la familia, es el responsable si esta familia va caminando bien o va caminando mal. Y es Dios el que lo hace responsable, no yo ni nadie. El hombre desde que se casa debe ser responsable de su familia, de su esposa. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Por eso dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la responsabilidad del varón, amar a su familia, amar a su esposa, amar a sus hijos. Esa es la responsabilidad, porque aquí donde hemos leído, el apóstol nos instruye que el varón es la cabeza, ¿verdad? Entonces, si es la cabeza, vemos que entonces es él el que debe proveer la bendición para su familia, el alimento y todo. Pero bien, vamos a leer aquí en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8, de Primera de Timoteo 5, verso 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se da cuenta usted? El hombre tiene la responsabilidad de proveer la instrucción espiritual y el alimento para su familia. Jesucristo les bendiga y voy a orar en esta noche por los padres, por las madres y por la familia. Y si usted tiene hijos que todavía no están en el camino del Señor y andan turbados y el diablo está usándolos, usted los puede liberar. San Juan 14:12 dice, el que cree en mí, mayores obras que esta hará. Mayores obras que esta hará. Y fíjese que ahí dice, el que cree en mí, no dice si es pastor, si es evangelista, si es diácono, si es... El que cree, usted puede reclamar a su hijo. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, con aquellos padres y aquellas madres que tienen hijos, que los tiene atados el enemigo, Satanás, Señor, en esta hora los desatamos
en el nombre del Señor Jesucristo, porque es una promesa tuya y no de hombre, que tú has dicho que lo que desataremos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y en el nombre de Jesucristo desatamos a esos jóvenes a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo y la petición de esas madres y esos padres que están deseosos de que sus hijos, el Espíritu Santo los alcance. Y aquellos que también están enfermos físicamente o espiritualmente, también los declaramos sanos. No importa si es cáncer, no importa cualquier enfermedad que dice la ciencia médica que no tiene cura, el Espíritu Santo los sana. Él es el sanador, el único sanador. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga a todos. Y les pido, ¿verdad?, que escuchen con mucho amor. He hablado estas palabras para la honra y la gloria del Señor. Denle like a este video, inscríbanse. Les voy a agradecer en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga a todos.